La economía, un indicador básico para el desarrollo sostenible de la ciudad. Y ya está en línea Oscar Mesa, PhD en Economía, profesor universitario del doctorado de Economía de la Universidad Central de Venezuela, director del Sendas de la Federación Venezolana de Maestros. Sigan el Twitter, @SendasFVM. Y bueno, aquí la cita fija para hablar entonces ya de cómo cerró ese año la canasta de diciembre, que creo que subió un poquito, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido, además feliz año, porque siempre te tenemos como colaborador aquí y no habíamos conversado y esta es nuestra segunda semana, ¿sí?, de programación. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido. Buenos días, María Alejandra, y buenos días a los amigos que nos escuchan. Feliz año también para ti, y bueno, encantado de formar parte de ese equipo con Jessica y tú y todos esos compañeros que tengo ya, que cuando pase por Puerto La Cruz seguramente los visito. Ah, seguro, y tienes que pasar por aquí, sales en vivo. No, claro que sí. Sí. Mira, sí, efectivamente, la publicamos la semana pasada por el tema del aumento que se hizo del bono, porque en realidad no fue un aumento salarial, sino del bono, que todavía no sabemos exactamente cómo es, porque hasta este momento no hay gaceta. No hay gaceta. Entonces la verdad es que uno así es muy difícil saber si fueron 30, 20 y lo demás fueron el resto de las declaraciones que se dieron, de manera que hay que esperar la gaceta, pero eso nos llevó a que, para poder comparar si ese aumento que se hizo en el bono de guerra, bueno, qué impacto tenía para la adquisición de una canasta alimentaria. Y por supuesto la canasta que teníamos en la mano era la de diciembre, que apenas la estábamos terminando, claro, cuyo precio se ubicó en $531.95. Efectivamente aumentó de manera importante. En dólares estamos hablando de $9.94, porque costaba 522 la última que comentamos. Eso significa 1,9%. Pero interesante también es saber que en el año, porque obviamente estamos cerrando, en dólares aumentó 9,7, $46,89 más durante todo el año, o sea, prácticamente 10%, porque la canasta alimentaria en diciembre del año 2022 costaba 485,06, y un año más tarde prácticamente 532, como lo estamos comentando, ¿no? O sea, pero inflación fíjate, en dólares, ¿no? Inflación en dólares. Ahora te doy la inflación en dólares, pero respecto de la canasta básica, porque creo que ese es el dato que más nos acerca a nosotros al índice de precios que se publica por parte, en este caso, del Banco Central y también del Observatorio Venezolano de Finanzas. A nosotros nos dio 191,7, al Banco Central 189,7, si no me equivoco, y a la gente del Observatorio Venezolano de Finanzas 193, de manera que pudiéramos decir, María Alejandra, que efectivamente podemos, digamos, iniciar el año con una cifra que se ubica en cuanto a la inflación en el orden del 190%. Y eso ya es importante, tener ese piso para, a partir de allí, pues, sí, bueno, yo siempre lo que puede ocurrir a lo largo del año. Pero para que tú veas que aumentó, sí, en dólares 30,1%. Sí, o sea, 30,1%. Ese fue el costo de la vida en dólares. Sí, yo siempre le doy valor y agradezco muchísimo esta labor que están haciendo en mantener los datos, porque vuelvo y repito, los datos son absolutamente necesarios para poder definir las políticas públicas, ¿no? Y pues aquí hay mucho que hacer en esta labor, pero no tenemos unas cifras oficiales en este sentido, porque, bueno, tampoco tenemos la Gaceta Oficial que estamos esperando en cuanto al tema del bono, porque justamente yo creo que la confusión también es porque cuando el presidente hace el anuncio se equivoca, ¿no? Luego corrige y luego sin Gaceta pues no sabemos al final cómo va a quedar la cosa. Pero lo que sí está claro es que el salario queda igualito. Claro, pero tú tienes razón en eso. Y fíjate tú el riesgo que uno asume cuando tiene que declarar sin gaceta, sin precisión, claro. Porque uno sin querer puede también contribuir a la confusión de la gente. Claro, por eso. Para este momento todavía no está claro. No está claro. Todavía no está claro. Entonces, lo único claro es que no hubo aumento de salario, sino de bono. Y estamos esperando la Gaceta Oficial para entonces tenerlo más claro. Eso es así. Y la suma total de lo que se aumentó más el salario mínimo, que con los datos de diciembre se ubicó en 3,42 al tipo de cambio, estaríamos hablando de un ingreso mínimo
legal, como se dice ahora, aunque eso no es salario, pero bueno, así es, de $103.42, hasta que salga en Gaceta, pues ese pareciera ser el monto total del ingreso mínimo legal. Donde $3.42 es el salario. Sobre ese monto es que se hace el cálculo de prestaciones. Correcto. Y entonces, bueno, ya no va a haber para pintar la casa, tú sabes, arreglar, o sea, correcto, un poco de casas que no tuvieron hallacas, o sea. Correcto, así es. Y en consecuencia, además, como dices tú, imagínate tú, se anunció hace una semana, ya hoy es martes y no tenemos ningún dato, pero bueno, ese monto, María Alejandra, solamente cubre el gasto que podemos tener en alimentación. Jessica, María Alejandra, ¿cómo se llama el compañero? Alexander y yo, cada uno de nosotros, pues. Esté en Puerto La Cruz, yo aquí en Caracas. Con eso lo que podemos es cubrir, y por supuesto no estoy hablando de lujo, simplemente el gasto en alimentación per cápita. No, si yo gano 103, Jessica gana 103, tú 103 y Alexander 103, no llegamos a los 531,95 solo para comer, porque hay que esto es canasta alimentaria, esto no es la canasta básica familiar. Correcto, la canasta básica se ubica en por lo menos $1,150. Ahora, y si nos ponemos, tú tienes ese dato, a verificar cuáles son esos productos que encarecieron más la canasta. Porque ustedes lo hacen sobre una base de 60 productos, me habías dicho en una oportunidad. Correcto, sí, lo seguimos haciendo. Y además, no es ninguna, es decir, eso no es ningún acontecimiento que no se pueda precisar. Es simplemente la canasta alimentaria normativa, que es la que el gobierno debería publicar, que no lo hizo sino hasta noviembre del año 2014, contiene 50 productos sobre una base nutricional bien concebida, porque además manteniendo los estándares, digamos, internacionales. Además se diseñó, fue por la Oficina Central de Estadística e Informática en el año 1997. Y nos conta porque estuvimos reunidos allí con ellos, que el equipo de nutrición es un equipo muy de altísimo nivel. Y nosotros lo que tomamos en aquella oportunidad, años 96-97, fue esa matriz nutricional que nosotros no podíamos tener, por supuesto, porque eso lo tenía la UCEI. Y sobre esa base hicimos los estudios en Caracas, Carabobo, Maracay, Miranda, para obtener, digamos, nuestro propio, vamos a decirlo así, perfil de consumo de los trabajadores. Bueno, no hay que olvidar que esta canasta se hizo para debatir en la comisión tripartita los aumentos salariales que se habían dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo, que se aprobó en 1997 y que entró en vigencia en 1998. Entonces fue su objetivo. Así que esa canasta alimentaria normativa, que no sabemos si se sigue haciendo, aunque no se publique, contiene 50 productos. Con el estudio que nosotros hicimos, lo completamos, lo llevamos a 64 y después fuimos quitando algunos que nos parecían que no eran esenciales y lo llevamos a estos 60 productos, que es lo que tú acabas de decir. Y eso son 60 productos esenciales. Y no hay lujo, no hay galletas, no hay otros productos que lo compramos permanentemente, pero no forman parte, digamos, de esta canasta todavía. Eso no significa que no se pueda revisar, por supuesto. Pero si es una dieta balanceada, pues. Claro, porque nos guiamos sobre todo por lo que te digo, que ya la canasta alimentaria normativa está bien concebida. Bien concebida. Sí. Ajá, pero ¿hay algunos alimentos que son los que encarecen o es algo proporcional en términos de los 60 productos que están allí? Mira, los rubros que aumentaron más fueron granos, 16,14%, y raíces, tubérculos y otros. De los 13 productos, de los 13 grupos que tiene la canasta alimentaria, digamos, todos aumentaron menos fruta y hortalizas, fíjate tú. Pues relativamente muy poco, menos 0,12, pero bueno, ese fue el resultado. Bien. En bolívar es 5,13 y en dólares prácticamente. Claro. Pero los granos son unos sustitutos ahí del tema de la proteína, de la carne, y entonces es importante saber que, bueno, aumentó un poquito, pero rinde, ese es un producto que rinde. Bueno, es probable que por el tema tradicional, recuerda que en diciembre siempre tenemos lentejas en la mesa, tú sabes. Claro. Lentejas, y además las caraotas que ya no las entregan por la vía de las bolsas clase, sino eventualmente unas arvejas que cuesta muchísimo, por cierto, para cocinar bien, ¿no? Entonces, claro, las caraotas tienen que comprarlas, eso que era un producto más bien de consumo popular, pues hoy no es así, hoy tienes que comprarlas porque no vienen en esa bolsa. Mira, de lo que depende mucha gente. Te voy a hacer una solicitud al aire para la próxima entrevista, porque ya te tengo que despedir, ya que nombras la bolsa Club, para ver cómo está esa bolsa Club
constituido en términos de la alimentación de los venezolanos. Yo te doy las gracias, Óscar, por siempre estar acá. Te contactamos después del 21 de febrero para entonces evaluar la canasta alimentaria del mes de enero. Era Óscar Mesa, PhD en Economía, profesor universitario del doctorado en Economía de la Universidad Central de Venezuela y director del Sendas de la Federación Venezolana de Maestros. Sigan el Twitter, @SendasFVM. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez desde la edición y grabación, Luis Rodríguez desde el control técnico en la coordinación de producción general del Circuito Unión Radio, Jesús Salazar desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM. Se despide Alexandra Gamboa. Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa, desde la redacción de mundour.com en Anzoátegui, Saraí Portillo. La suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @Male Malaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.